Vamos a pasar a lo siguiente, y más bien a lo mejor no podemos interaccionar, pero no solamente depende de lo que le pasa al proceso cognitivo del niño, porque la cognición es un proceso contextual, no está solamente dentro, sino en interacción. ¿Y cuál podrá ser el estímulo que de alguna forma capta la atención de absolutamente todos nosotros, y más de los niños y más de los adolescentes? ¿A dónde priorizaríamos en un momento de extremo estrés? ¿A dónde priorizaríamos en un momento de focalizar contenido como estamos haciendo en la escuela? ¿Qué sería lo que más llama la atención? Miren, yo les pregunto, si han tenido posibilidad de charlar con sus estudiantes, con sus hijos e hijas y le preguntan qué extrañan ellos del colegio, en primer lugar, casi con seguridad, me pueden contestar si no es así, a los compañeros al estar con la docente. ¿Por qué? Porque venimos programados para prestar atención, para que aquello que nos comprometa más sea el vínculo con nosotros. Ese mundo que le traemos a la mano pasa a partir de la conexión social, con ustedes como maestros y docentes y con sus pares. Entonces, el cuarto punto que podemos pensar para generar esa disposición que implica un compromiso académico, tenemos que comenzar por la conexión social. Y conexión social no es igual a conectividad. Conectividad implica el acceso que algunos chicos de nuestro país tienen y lamentablemente y preocupantemente otros no, a Internet y un mundo virtual. Pero hay algo que va más allá de la conectividad, porque si ustedes trabajan con adolescentes y si han hecho alguna interacción en vivo o por intermedio de WhatsApp, como sé que en muchas escuelas mandan actividades, del otro lado muchas veces se apaga el monitor, del otro lado muchas veces no hay respuesta, porque allí no se está produciendo esa conexión social que implica comunicarnos para intercambiar con el otro símbolos, lenguajes y mundos posibles. Entonces realmente poder entender qué vive emocionalmente y cómo vamos a llegar a la conexión social me parece que es un eje clave de lo que podemos charlar hoy. Y queremos mostrarle cómo las investigaciones van a dando evidencia científica de por qué es tan relevante esto que le estamos diciendo. De alguna forma, en las escuelas al comienzo, quizás hubo una preocupación excesiva de la formalidad y de poder mantener ese vínculo, pero nos olvidamos de eso. Queríamos hacerlo, pero de alguna forma la formalidad de transmitir de alguna manera esa escolaridad, esos contenidos, hizo que se abrumen y estábamos reagotados, pero agotados a lo mejor en los primeros meses sin llegar a conectar socialmente con lo que estaban viviendo esos estudiantes y esas familias. Sin embargo, con el paso del tiempo hay muchas experiencias que íbamos a contar seguro que han logrado ser exitosas en poder recuperar el lugar del docente y ahora invertimos esto, que si ese docente y esa escuela genera cuidado mutuo, tiene estabilidad emocional, va a poder promocionar lo que sería el compromiso. ¿Y cuáles serían esas prácticas que de alguna forma permiten desde el lugar docente, maestros y profesores lograr la conexión social y que los chicos estén atentos y dispuestos a la tarea? Esa es un poco la idea de la jornada, es un poco repensar, es salir de los automatismos y de la necesidad apresurada de volver a las viejas prácticas que ya estaban siendo de una forma cuestionadas. Es no tanto mirar hacia adelante ni hacia atrás, sino al costado. Es que no está pasando en esta vuelta con nosotros que vamos a tratar de alguna forma de afrontar la evidencia que tienen nuestros niños y también los personales. Eh, la idea de la jornada es eso. Quizás es la primera de otros intercambios que vamos a tener de construir en la reflexión mutua y de poder repensar cómo la escuela genera estos procesos y cómo nuestra idea, una de tantas, es que estos tienen que ser efectivos y de conexión social para después que se piensen otros. Vamos a partir de esto a presentar en la segunda instancia los resultados de la investigación que desarrollamos ahora sí en la ciudad de Río Cuarto, desde Nodos, y que nos propusimos trabajar con las escuelas. Yo trabajo en una de ellas que después voy a presentar en la mesa, y he tenido asesoramientos en otras, intercambiamos con ellas la propuesta de ver qué hacían niños y adolescentes, porque también no sé si les pasó a ustedes, al mes y medio en tanto sanitarismo y en tanto enfoque médico, había un vacío y creo, me animo a decir incluso hoy claro, de cuál es la política sanitaria y educacional para la infancia en el medio de todo esto, que es más allá de la escuela. Y nuestra idea fue darle voz,
o poner en algún punto de la escena a chicos y chicas cómo se estaban sintiendo. Y lo hicimos a través de la ciencia porque somos investigadores y vamos a compartir hoy con la doctora Valeria Morán, que es doctora en psicología y quien ha transitado este trayecto de investigación de forma conjunta, algunos resultados de la investigación justamente de cómo se sienten los niños a nivel emocional y cómo esto se vincula con su compromiso académico. Y también participaron pasantes de investigación como Julián Palacio, Martín Pereira y Jessica Blencio en este equipo que conformamos en Nodos. Entonces, en esta primera instancia de cómo impactó psicológicamente la cuarentena en los adolescentes, estos resultados son de la ciudad de Río Cuarto, aquí de Córdoba, donde estamos presentes, y los vamos a repetir con otras instituciones en Buenos Aires, y aprovecho este espacio de intercambio porque lo estamos haciendo para colaborar en el momento que estamos viviendo, y si hay alguna escuela, alguna ciudad que esté interesado en que podamos trabajar o hacer esta investigación también en su espacio, bueno, la puerta está abierta para que podamos intercambiar. ¿Cuáles eran los objetivos? Tomamos una muestra de 17 años y queríamos escribir lo que hablamos antes. ¿Cuál es la disponibilidad emocional que tienen estos estudiantes? Esa disponibilidad emocional realmente está relacionada con sus estrategias para afrontar esto y de alguna manera afecta su compromiso en lo que es la educación virtual. Vamos a comenzar con esta investigación y el modelo quedaría representado como estamos diciendo. Medimos tres constructos: la estabilidad emocional, las estrategias de afrontamiento y el engagement, que Valeria va a explicar con precisión, pero que lo podemos traducir como un concepto psicológico que tiene que ver con el compromiso y la motivación en relación a las tareas académicas. Valeria, si querés continuar y presentarte. Hola, buenas noches a todos. Bueno, Juan ya me presentó un poquito. Yo soy Valeria Morán, soy psicóloga. Específicamente me dedico a hacer investigación y fue ahí cuando con Juan tratamos de llevar adelante un trabajo que pudiera aportar algo en este contexto que estamos viviendo. Básicamente el objetivo de nuestro trabajo inicialmente fue, Juan, ¿querés volver para atrás? ¿Dónde estaban los objetivos? Eso, gracias. Describir, como bien dijo Juan, el estado emocional, las estrategias de afrontamiento que los adolescentes están empleando en esta situación particular y cómo eso se vinculaba con su compromiso académico, con esto de estar transitando la escuela bajo esta modalidad virtual, ¿sí? Dentro de esos objetivos, de ese objetivo general, planteamos objetivos específicos, describir por un lado, bueno, la estabilidad emocional de estos estudiantes, qué estrategias de afrontamiento utilizan, cuál es su nivel de engagement, de compromiso, y cómo estas tres cosas se vinculan entre sí. Ahora sí. Este ya lo vimos. Bueno, entonces la metodología de trabajo que empleamos tiene 4 ejes. Los participantes serían lo que uno llama muestra en investigación, quienes son quienes contestaron a nuestra encuesta. Fueron 487 estudiantes de entre 10 y 18 años de edad. Las edades contemplan el rango etario que lleva desde primero a sexto año del colegio secundario acá en la provincia de Córdoba y quinto y sexto grado del colegio primario. Los colegios con los que trabajamos eran colegios de gestión privada y semi-privada de la ciudad de Río Cuarto. El otro eje sobre el cual uno se asienta a la hora de escribir la metodología de trabajo tiene que ver con los instrumentos, ¿sí? Los instrumentos sería, ¿qué le preguntamos? ¿Qué utilizamos para recabar información sobre la estabilidad emocional, el afrontamiento y el compromiso académico? Nosotros utilizamos 3 test psicológicos que miden esas 3 variables. Las 3 escalas son test que están adaptados a nuestro país, a nuestra población.
Uno es la subescala de inestabilidad emocional, que es como una dimensión que forma parte de un constructo más general, ¿sí? Que se evalúa en el cuestionario de los 5 factores para niños. Utilizamos el cuestionario de afrontamiento infantil y la escala de engagement académico para estudiantes universitarios. Aclaramos que si bien la denominación de los test es niños o infantil, los rangos de edades para los cuales esos test están construidos abarcan los rangos de edades a los cuales nosotros, sobre los cuales nosotros hemos relevado los datos. En cuanto al procedimiento, es cómo lo hicimos. En primera instancia, contactamos a las escuelas, que ya de por sí Juan tiene un trabajo particular con ellas, ¿sí? Entonces ella tenía una demanda que las escuelas estaban presentando, interrogantes. Entonces, algunas escuelas ya sabíamos que estaban dispuestas a colaborar y otras las fuimos contactando. Y lo que hicimos fue proponerle llevar adelante esta investigación y que ellos fueran facilitadores, ¿no? De intermediarios entre el equipo de investigación y los chicos, los adolescentes. Entonces cada escuela fue quien envió los cuestionarios, las encuestas a sus alumnos, quienes respondieron de manera virtual, digamos, online. Y bueno, posterior a la recolección de datos hicimos los análisis. El cuarto eje, y es súper importante en la investigación, tiene que ver con las cuestiones éticas. Antes de que la escuela facilitara el cuestionario a los alumnos, lo que hicieron fue obtener un consentimiento de los padres, se les informó qué se iba a hacer, cuáles eran los objetivos de este trabajo y cuáles fueron las condiciones bajo las cuales sus hijos iban a responder. ¿Qué condiciones serían? Obviamente que la participación era voluntaria, los datos son confidenciales, solamente se utilizan para los fines de la investigación y fundamentalmente anónimo, ¿sí? Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Juan, yo no sé si vos querés decir algo en el medio. Vos frename por ahí si Sí, querés sí, acotar algo. perfecto. Vamos bien. Sí. Bien, bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Una vez que analizamos. Primero principal, antes de contarles sobre la inestabilidad emocional y el afrontamiento y el compromiso, caracterizar un poco cómo fue a la muestra, digamos, qué características tenían estos chicos que participaron. Con respecto al género, casi la mitad estaba bastante bien distribuido, digamos, el 54,6% eran mujeres, el 44,8% eran hombres, y solo un 0,8% manifestó otro género, ¿sí? Así que la proporción en cuanto a género estuvo bien distribuida. En cuanto a cursos, como pueden ver, el gráfico también bastante parejo, por ahí hubo un poquito más de alumnos del cuarto año, pero a nivel general fue bastante proporcional para cada curso. Algunas de las cuestiones que indagamos, como para tener información, fueron respecto a bajo qué condiciones estaban transitando la cuarentena. Aclaramos que el relevamiento lo hicimos en el momento en que comenzó esto, cuando todavía no estaban las flexibilizaciones que tenemos hoy en día, cuando la cuarentena estaba en fase 1, creo. Juan, si no corregime, pero El primer mes. Mes y fue en ese medio. momento, sí. Lo que encontramos fue que la mayoría, el 67,8%, transitaba la cuarentena en una casa, acompañado de sus padres y hermanos. Hubo el segundo grupo que por ahí tuvo más
frecuencia fue quienes solo atravesaban con sus papás, sin hermanos, y después había otras situaciones, abuelos, tíos, otras personas que no es la mayoría, digamos. Bueno, preguntamos esto, si eran en casa o en departamento, porque uno también ahí tiene un poco de noción cómo es la aglomeración de personas en la casa o en la vivienda, y bueno, nos encontramos que la mayoría vive en una casa, que eso es propio por ahí del interior del país. En las grandes ciudades no es lo más habitual, tal vez, por ejemplo, en Buenos Aires. Otra de las cosas que preguntamos fue cuántas horas por día los chicos consideraban que dedicaban a las tareas escolares. Y nos encontramos con que la mayoría de los chicos dedican por día 4 o menos horas. De hecho, el que tuvo mayor frecuencia fue el 3 horas por día, pero si sumamos, digamos, entre 1, 2, 3 y 4 horas por día, tenemos casi el 50% o más. Lo cual, si hablamos de estudiantes secundarios que tienen una carga horaria escolar un poquito más amplia, estaríamos viendo que están dedicando menos carga horaria de lo que le dedicarían en una situación de cursado normal. Bueno, con respecto a la inestabilidad emocional, antes de contarles los resultados, consideramos que es importante aclarar un poco a qué nos referimos con inestabilidad emocional. La definición que tiene este concepto hace alusión a lo que uno llama la habilidad emocional, a lo que en el cotidiano o en el lenguaje común decimos estar sensible emocionalmente, ¿sí? Cuando estamos sensibles emocionalmente, tenemos reacciones intensas, fundamentalmente cuando reaccionamos ante estímulos que son negativos o displacenteros, y esta inestabilidad emocional en los chicos, en los adolescentes, se manifiesta a través de ansiedad, baja tolerancia a la frustración, miedos, mal humor, sensación de culpa, tensión, y obviamente todo esto impacta en la convivencia familiar y... Cosas pensaba, Vale, que seguramente no le pasó a nadie en este periodo, no está pasando. Digo, que no importaba trabajar en los chicos, pero me imagino que cuando habla, Vale, de inestabilidad emocional, de la fluctuación de los estados emocionales por tener un sistema nervioso en estrés permanente, en incertidumbre, creo que no es fácil comprender cuando ella describe los resultados de estos chicos que están sintiendo, creo que no va a ser fácil comprender, ¿no? No sé si coinciden conmigo de que en mayor o menor medida en estos 2 o 3 meses hemos sentido estos estados de labilidad, ¿no? Que se van de un lado para otro, y cuando ahora Vale presente, y creo que ella iba a desarrollar también esta idea, es que cuando hablamos de un corte de inestabilidad emocional, no solamente estamos hablando de niños y niñas o adolescentes que en algún momento se han sentido así, ¿no? O que por ahí dice que están enojados frecuentemente o están tristes. Ya hablar de instabilidad emocional habla de un conjunto de características que ha hecho que estos niños realmente le estén pasando muy mal. Porque es un corte en el instrumento que nos permite decir que esto se da de forma consistente en el tiempo, ¿sí? Y que de alguna manera todos estos indicadores que Vale estaba mencionando, a estos subgrupos lo está afectando de forma recurrente y bueno, una de las cosas que hoy podemos charlar es cómo lo estamos ayudando de las escuelas y qué vamos a hacer. Entonces, Vale, me parecía primero ponernos en el lugar de esto, porque creo que la mayoría vivió o vive, estamos viviendo esto, seguro que hay gente de Buenos Aires acá, y que aún cuando yo comparto con ellos la situación que están viviendo, sus estados de estrés y de alerta y de enojo, quizás son distintos a lo que vivimos en Córdoba o lo que se está viviendo en Salta, de la gente que está también presente, ¿no?
pero creo que todos podemos comprender cuando Vale está hablando de sentir emociones intensas que cambian y no saber muy bien cómo regularlas. Sí, gracias por la intervención. De hecho, bueno, parte de estos resultados nosotros los hemos estado difundiendo acá en la ciudad, en diferentes medios, y, y esa fue una de las cosas que las veces bueno, que me tocó a mí contar, siempre dije, a ver, esto que estamos viendo en los adolescentes son cuestiones que también estamos viviendo los adultos. Eh, Está bien, la alarma ahora está puesta acá porque, bueno, nosotros estamos estudiando esto, pero hay un montón de grupos de investigación, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, que están estudiando el impacto psicológico que está causando esta situación en todos los grupos etarios, en niños, en adultos, en adolescentes. Entonces, esto, como bien decís vos, Juan, que describo son sensaciones que todos nosotros en algún momento de estos meses que llevamos en esta situación excepcional hemos experimentado. Eh, Ahora tal vez que en las zonas en las que ya tenemos un poco más de flexibilidad se van apaciguando, pero están, ¿sí? Así que bueno, por ahí eso hace que sea un poco más fácil entender a qué se refiere uno cuando habla de inestabilidad emocional. Es este estado, ¿sí? Y lo que encontramos en nuestro trabajo fue que los cursos en los que había un mayor porcentaje de chicos y chicas que estaban experimentando inestabilidad emocional eran los chicos de sexto año y cuarto año. Aproximadamente cerca de un 30%, un 26% en cuarto año y un 28% de sexto año. ¿Sí? Vale, la mayoría son docentes acá, entonces quiero que nos situemos, ¿no? A ver, díganos por chat a un 30% a cuántos chicos corresponden de los cursos que ustedes tienen, en tercero o cuarto año o en diferentes grados. ¿Cuántos chicos son en un grupo para ustedes, más o menos? No, a ver, escríbanos en el chat, porque me parece que también eso es importante, ¿vale? Cuando pensemos las intervenciones focalizadas, porque este subgrupo, un grupo, como les decíamos, que tiene un margen de inestabilidad alto. Luego hay otra proporción que no llega a ser inestable emocionalmente, pero que también tiene impacto del estrés, ¿sí? Pero nos interesa que por lo menos de acá salgamos pensando de que entre 4, 5, 10 chicos pueden estar teniendo impactos que van a perdurar. ¿Qué decimos que perduran? Que le van a tener implicancias a nivel de cuadro depresivo y de ansiedad. Y más prolongada la cuarentena o más situaciones de estrés ellos vivan, que por suerte en los lugares de flexibilidad eso cambió, porque ellos pueden juntarse y estar ahora entre pares, en la escuela vamos a tener que tratar de acompañar en esa vuelta a también estos subgrupos, que hay veces que los reconocemos y otros no. Están interaccionando entre 7 chicos, 3 a 10 más, perfecto. Sí, estamos hablando de que se puedan generalizar un poco estos resultados en Río Cuarto, ¿vale? Obviamente que sería interesante que cada uno lo vea en su propia escuela, pero estamos hablando de subgrupos que sumado en una escuela de 6 cursos implica una población importante para poder ayudar en intervenciones específicas de acompañamiento psicológico, ¿sí? Aquí ya no hacemos a lo mejor prevención a veces cuando estos cuadros son muy agudos. Un dato no menor, sumando a esto que decís, Juan, eh, que en qué contexto se da esto. Fíjense que el curso que mayor porcentaje tiene son los chicos de sexto año. Sexto año equivale a quinto año por ahí en otras provincias. El último año del colegio secundario, el paso previo a la universidad. ¿Cómo esta situación, o sea, tiene sentido? Porque si pensamos en el impacto de esta situación de encierro, de incertidumbre, de aplazar planes, quienes son más perjudicados es este grupo, el viaje de egresados, la fiesta de egresados, no saber qué va a pasar con el año lectivo, bueno, un montón de cosas que están coartadas y
y sin saber cómo se va a resolver. Entonces, creo que sea el curso que mayor porcentaje tiene de chicos con inestabilidad emocional está absolutamente es absolutamente entendible, digamos, justificado. Muy interesante, vale, después lo podemos charlar en la mesa con profesores y docentes, equipo técnico, preguntan, bueno, ¿por qué también cuarto aparece como indicador? Hay algunas hipótesis, si quieren después las intercambiamos con el resto y lo pensamos juntos, así avanzamos también en Así los es. próximos resultados. ¿Eh? Dale. Esto tiene que ver con inestabilidad, ¿no? Ujú. Recuerdan ustedes que también preguntamos, y esto no lo declaramos bien, pero cómo yo, de alguna forma, cuando tengo una vivencia de estrés o un problema con la cuarentena, tengo una activación emocional. Pero hay un mecanismo que depende mucho de nuestra corteza prefrontal, que los chicos a menor edad van creciendo y lo van aprendiendo cada vez mejor, es a cómo regular esos estados emocionales y cómo afrontar las situaciones que les generan estados emocionales determinados. Y nos parecía muy importante poder indagar en qué estrategias utilizaban ellos para afrontar esta situación de la pandemia y si eso tenía que ver en cómo se sentían. ¿Por qué? Porque la escuela puede educar emocionalmente y poner a consideración herramientas a la vuelta de esta cuarentena que tengan que ver en cómo ellos van a regular sus estados emocionales, en cómo van a afrontar. Esto tiene que ver con educación emocional, algo que se viene trabajando desde hace mucho, pero directamente orientada a lo que estamos viviendo hoy, que me parece que es muy importante. Entonces, Vale, un poco ahora les va a compartir qué son estas estrategias que nosotros medimos, a qué están apuntando y cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Ujú. Bueno, como bien dijiste, Juan, retomando un poco el concepto de estrategias de afrontamiento, se define como todos esos esfuerzos que las personas hacemos, esfuerzos cognitivos y conductuales, ¿sí? Para poder lidiar con demandas específicas, ¿sí? Ya sean externas o internas, que superan o nos desbordan en cuanto a nuestros recursos, ¿sí? Dentro de esas estrategias de afrontamiento tenemos dos grupos. Un grupo son las estrategias de afrontamiento funcionales, es decir, las que nos permiten obtener un resultado satisfactorio en ese intento por manejar o lidiar con la situación desbordante. Y también tenemos estrategias que son disfuncionales. Disfuncionales implica que nos pueden llegar a aportar una solución transitoria por el momento, que a largo plazo termine siendo no productiva, o que directamente ni siquiera en el momento nos permiten llegar a nuestro objetivo. Los resultados en este grupo que evaluamos fue que los chicos, los adolescentes, tenían un puntaje mayor en lo que son estrategias funcionales. Por ¿Sí? suerte. Por suerte. Eso es como un factor protector, si lo queremos ver de alguna forma. No obstante, cabe aclarar que sea el puntaje más alto en funcionales no quiere decir que constantemente usan estrategias funcionales, ¿sí? Usan estas, las que evalúa este test, versus las disfuncionales que las usan en menor medida, digamos. Lo que hicimos fue ver, bueno, cómo si este uso de estrategias funcionales versus disfuncionales se da de la misma forma en todos los cursos. Cuando uno evalúa por curso, en cierta manera también lo que está viendo es cómo se comportan estas variables en las distintas edades, ¿sí? Y pudimos ver que a lo largo de los diferentes grupos se mantiene la tendencia de que el puntaje mayor se dé en las estrategias funcionales. En algunos grupos por ahí la diferencia es menor, por ejemplo, en primer año o en quinto grado, que bueno, justo son los más chiquitos. Pero en la tendencia se mantiene en todas las edades. Con, Fíjense, ahí hay una aclaración
que dice en el gráfico por curso, ¿no? Dice puntajes medios de estrategias de afrontamiento por curso. Lo que se hace es sacar un promedio, ¿sí? De cuál es el puntaje que cada niño saca en el uso de esas estrategias. Y fíjense que la escala de los valores que puede tomar va de 0 a 9. Es decir, 0 sería que usa nada o poco esa estrategia y 9 es que la usa mucho. Entonces hay... Pensaba, vale, ahí que están preguntando también en el chat, disculpa que te interrumpa, en relación a ese 09, ¿cuáles serían? Valeria nos comenta que ella usó, por ejemplo, un diario de cuarentena, en Sí. donde los chicos escribían qué sentían cada día, y Uh-huh. justamente una de las estrategias para afrontar funcionalmente un problema que tenemos emocional tiene que ver con buscar un significado, resignificar lo que está pasando para orientarlo en relación a alguna meta que yo puedo tener. Entonces, esa es una estrategia de reestructuración cognitiva que se llama en psicología de resignificación. Los chicos cuando ven el evento de la cuarentena, cuando ven su ambiente y su familia, aquellos que en lugar de paralizarse, enojarse, desregularse, buscar gratificaciones secundarias como comer o buscar algún tipo de sustancia o tirarse en la tele simplemente para evitar el problema, han pensado qué pueden encontrar de positivo, han buscado estrategias diferentes para ver cómo se conectan con otros. Ese tipo de estrategias son funcionales, las que le permiten resignificar este evento como algo que pueden ellos, digamos, llevar adelante en la vida de forma positiva o le han encontrado algún sentido o han transitado esa emocionalidad sin que los capte, ¿sí? Para llamarlo de alguna manera por completo. Tal cual, cuando ella pone trabajar un diario de cuarentena, que es el relato, es darle significados diferentes a esas vivencias y cuando lo hacemos con otros son estrategias muy funcionales de regulación. Entonces, hago el paréntesis y seguimos, ¿vale? Pero para poder diferenciar cuáles eran esas estrategias funcionales que ellos usaban en mayor medida que aquellas que ahora Vale va a contar, que son las disfuncionales, que fíjese cuál es la que usaban de manera más recurrente en este grupo de disfuncionales que no le ayudaban a aliviar las emociones a largo plazo. Todas las estrategias nos ayudan a corto plazo. Comer una torta, ir a buscar algo que me dé placer, quizá me está ayudando para salir de esa ansiedad hoy. Pero se llaman disfuncionales porque si las mantenemos en el tiempo, los efectos en la salud, en nuestra forma de estar con los demás, se ven afectadas. Y los chicos ahí utilizaron un grupo y en mayor medida, una de las que vale si querés contarle, que están en verde en el gráfico Sí, inferior. en realidad antes de pasar eso, lo que quería explicar recién es que prestaran atención a que el puntaje máximo que uno puede obtener en el uso de las estrategias es 9. Es 9, sí. Y los valores que han tomado, tanto para las funcionales como las disfuncionales, está entre 5 y 6,5. Entonces, en ese rango estaría como en un punto medio. Uh-huh. Esto lo aclaro porque es para eh, enfatizar en esto que decía recién. No es que usan las estrategias funcionales en demasía o frecuentemente las usan. Las están usando en un nivel moderado. ¿Sí? A eso voy. Están usándolas en un nivel moderado. Y las disfuncionales también, pero un poquito menos que las funcionales. ¿Sí? Y acá sí, metiendo más en lo que vos mencionabas, Juan, quisimos ser más específicos en cuanto a cuáles disfuncionales están usando. Y nos encontramos que las que usan en mayor medida son la búsqueda de gratificaciones alternativas, como bien ejemplificaste vos, Juan, son, por ejemplo, comer. ¿Quién no ha comido en esta cuarentena? Digamos, ¿quién no ha buscado gratificaciones alternativas en esta cuarentena? Eh, Así es. Comer, ver televisión, el tema de los videojuegos, el tema del consumo de sustancias también, ¿sí? Y la otra es la evitación cognitiva. La evitación cognitiva tiene que ver con el no pensar, tratar de no pensar en eso, ¿sí? Así que bueno, también esto uno tiene que pensar, contextualizarlo, ¿no? Bueno, a ver, en esta situación,
tratar de no pensar en eso. ¿Está mal? Es algo para pensarlo, ¿no? Lo abro Ujú. como un, como una duda, un interrogante. Bueno, ya pasando a por ahí lo que seguramente les interese más y que también lo puedan ver ustedes en mayor medida, lo que es el compromiso académico. Nosotros medimos el compromiso académico desde una teoría que plantea que este compromiso se divide en tres ejes, en tres dimensiones. Uno es lo que uno llama vigor, ¿sí? Y hace referencia a la energía y la fortaleza mental que invierten en el trabajo. La dedicación hace alusión a experimentar entusiasmo, inspiración, orgullo y desafío, con respecto, sí, siempre a la, al desempeño escolar. Y la absorción tiene que ver con la capacidad de concentrarse e involucrarse con el propio trabajo. Nosotros lo que hicimos fue evaluar y plasmar en este gráfico el porcentaje, ¿sí?, de chicos que tenían niveles deficitarios en cada uno de estos ejes. Por ejemplo, si vemos no, vamos a ver uno más, en sexto año, que es también el grupo que presentó mayores niveles de inestabilidad emocional. Fíjense, sexto año, tenemos que el 71% de los chicos presentó niveles bajos de vigor, ¿sí? Niveles bajos de energía y fortaleza mental invertida en el trabajo. El 74% presentó niveles bajos de dedicación, ¿sí? Y el 76% presentó niveles bajos de absorción. Si miramos a nivel general, excepto en sexto grado, que tuvo como los valores más bajos, en casi todos los cursos, desde el 60% para arriba, presentan niveles bajos en los tres ejes del engagement académico, del compromiso académico. Hago un ejercicio, ¿vale? Para pensar como hicimos antes. En las escuelas que nosotros le dimos estos informes, ya saben un poco porque lo han tenido antemano, pero lo que están escuchando en diferentes lugares, si esto se puede generalizar lo que ustedes ven. Porque realmente un 70, un 50% en un curso de 30 es un grupo bastante elevado, ¿sí? Como creo que es importante considerar la cantidad de niños que están y adolescentes transmitiéndonos falta de compromiso que tiene que ver con un aspecto, como dijimos antes, la emocionalidad dispuesta para el aprendizaje, la motivación para sostener las tareas. Desde un grupo de 30, ¿cuántos chicos tendríamos en estas condiciones? Me parece que eso es importante para que lo pensemos. La inestabilidad era menor, un 15 a 30%, acá estamos hablando de un subgrupo mucho mayor. Ahí hubo un comentario que justo leí, no me acuerdo el nombre porque ya se me fue. Habría que medir esto en el ámbito presencial, sin dudas, totalmente de acuerdo. Esto creo que fue una investigación que salió por la demanda del momento, pero siempre hemos tenido presente que es fundamental después replicar esto cuando todo vuelva a la normalidad para tener una noción más clara de cuánto esto se puede deber a la situación en sí y cuánto no es realmente una normalidad de nuestros adolescentes en el día de hoy. Sí, ahí comparto con Mariana que hacía este comentario. Hay algunos estudios, pero no de la misma muestra, así que la idea es poder continuarla. Pero fíjate que también los comentarios de Paola, o sea, la mayoría apuntan en que ellos están percibiendo con algunos datos más con evidencia y otros a lo mejor de la propia experiencia, y que hay un gran grupo de estudiantes
que en esta virtualidad se ha visto como desmotivado y se ha desenganchado de las propuestas, ¿no? Y Ujú, más, y ahí están comentando que se toman exámenes. Vale, me gustaría por los tiempos, para ujú. darle espacio a la mesa de intercambio, que puedas explicar un poco cómo abordamos la relación entre lo que era la inestabilidad que yo les decía al comienzo, cómo los chicos afrontan lo que le pasa, y si esto a nivel de la investigación, que son modelos estadísticos, tiene que ver con lo que sería el compromiso académico. Ujú. Bueno, nosotros lo que hicimos como para explorar un poco esto fue calcular coeficientes de correlación, que, que en estadística lo que hacen es ver cuánto dos variables, ¿sí? Se relacionan y en términos de covariación, es decir, ¿qué pasa con una variable cuando la otra variable cambia? Entonces, lo que encontramos, a ver, lo que hicimos fue cruzar todas las variables con todas, es decir, cruzar inestabilidad emocional con afrontamiento y compromiso académico con estrategia de afrontamiento también. Entonces, lo que encontramos fue que la inestabilidad emocional se relaciona positivamente con las estrategias de afrontamiento disfuncionales. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor uso de estrategias disfuncionales, mayor inestabilidad emocional. ¿Sí? Hay que aclarar acá que esto no es una relación causal, no es que la estrategia de afrontamiento disfuncional causa inestabilidad, ni que la inestabilidad emocional causa mayor uso de estrategias disfuncionales. Puede haber muchas variables que intervienen en el medio, digamos, de esa relación, pero sí podemos decir que cuando sube una, sube la otra. Otra de las cosas que encontramos es con respecto a las estrategias de afrontamiento funcionales. Acá las relaciones también fueron positivas. Es decir, que a mayor uso de estrategias de afrontamiento funcional, ¿sí? Mayor puntaje en vigor, por ejemplo. Mayor vigor referido siempre a las cuestiones académicas, lo vuelvo a aclarar. También a mayor uso de estrategias de afrontamiento funcionales, mayor dedicación y mayor absorción. Entonces está claro que quien puede utilizar funcionalmente sus estrategias de afrontamiento puede desempeñarse con un compromiso académico mayor que quien tiene un uso menor de estas estrategias. ¿Sí? Lo curioso de acá fue que no fueron las estrategias disfuncionales las que se relacionan con el vigor, la absorción y la dedicación, sino las funcionales. Entonces, acá abro otra cuestión para debatir, ¿no? ¿A dónde tenemos que apuntar la intervención? ¿A paliar lo disfuncional o a reforzar lo funcional? ¿Sí? Bien, y acá, bueno, entonces creo que ahí se nos abren todos los interrogantes que fueron surgiendo. Yo ahí puse algunos, cómo podemos ayudar, cómo podemos generar prácticas que contemplen esos procesos funcionales, cómo podemos promover el compromiso académico. Y una la dejé en blanco porque esas son todas las preguntas que tal vez ustedes estén haciendo ahora y que podamos pensar entre todos para debatirlas en las mesas que continúan. Creo que si bien este trabajo nos trajo información, nos trajo datos, pero también nos abrió un montón de interrogantes nuevos, que no solamente abarcan o implican hacer nuevas investigaciones, nuevos estudios, sino revisar prácticas y proponer movimientos en esas prácticas. Bueno, gracias, Vale. Ahora viene el momento de las respuestas a tus preguntas.
En realidad lo digo en broma y no tanto, porque la idea es compartir algunas prácticas en las escuelas. Les comento a las personas que no son de acá de Río Cuarto, docentes, que esta investigación la hicimos con colegios donde nosotros presentamos estos resultados y en alguna de ellas se fueron llevando estrategias considerando esto o algunas otras estrategias que ya se venían realizando y que pensamos que no solamente podamos trabajar desde el estudiante comprendiéndolo, sino también, obviamente, la propuesta que hacemos para incrementar, y ustedes fueron en el chat, si rastrean, dando varias alternativas para cómo generar el compromiso académico. Claro que nuestra idea fue presentar algunas experiencias que impacten en lo que veíamos que las investigaciones venían diciendo. Aquel estudiante que está emocionalmente disponible, que de alguna forma tiene recurso atencional, porque está más seguro, puede empezar a generar aprendizaje. Pero ¿cómo genera la tarea escolar eso? ¿Cómo la escuela en este momento de virtualidad, si quiere, y distanciamiento social, puede poner en juego algunas estrategias? Vamos a presentar ahora algunas experiencias conformadas por una mesa de intercambio de buenas prácticas en las 5 escuelas que de alguna forma han colaborado y participaron con nosotros en esta investigación, y que esto surgió con una idea un poco más informal de hablar con ellos sobre los resultados de la investigación y terminó siendo una jornada de intercambio con todos ustedes. Así que me gustaría dar lugar a esta mesa. Primero agradecerle porque fueron escuelas que colaboraron y se vieron movilizadas para estar aquí. Vamos a tener 5 minutitos de intercambio de las prácticas que fueron realizando en las escuelas, y luego, si nos va a quedar tiempo, poder hacer algún intercambio con cada uno de ustedes y empezar a seguir pensando esta escuela que se está rearmando durante la pandemia y posteriormente. Yo voy a ir mencionando y voy pidiendo que habilite el micrófono cada uno de los referentes de los colegios. Son escuelas que han participado de lo virtual, por ende los chicos tienen esta conectividad en general que hablamos, pero a lo mejor ustedes quieren puntualizar específicamente si han trabajado en vivo o no, cuando cuenten sus experiencias, para que el resto de los colegios del país puedan saber en qué contexto se está desarrollando lo que cuenten. Eso me parece muy, muy importante. No sé si Andrés estás allí, que es director del Instituto Galileo Galilei, que nos iba a contar una experiencia de los talleres virtuales, conocimiento por placer, que ella me contaba algo que trabajaban los propios chicos que le habían dado ese nombre a ellos. Hola, Sí. buenas tardes, sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación. La verdad que los resultados que obtuvimos a partir de la investigación realizada por Nodos fueron insumos importantes que estuvimos trabajando con el equipo docente en diferentes reuniones de departamento. Yo estoy a cargo de la dirección del nivel medio. Y bueno, por supuesto que veníamos trabajando con algunas de estas hipótesis. Fundamentalmente veíamos cómo esta falta de interacción, esta falta de comunicación, había generado un impacto en la motivación, en la dedicación de los chicos en el trabajo. Y bueno, como vos decías, Juan Pablo, conexión social no es conectividad. Entonces, bueno, comenzamos a pensar juntos cómo este trabajo por ahí homogenizador que veníamos realizando antes de la pandemia en todas las escuelas, en este contexto generaba más dificultad para poder llegar a cada uno de los estudiantes y poder acompañar y motivar en cada una de sus trayectorias, partiendo por supuesto de la base de que no todos aprenden del mismo modo, con el mismo ritmo, con las mismas estrategias. Entonces, en base a los resultados que obtuvimos de nuestra escuela, empezamos a pensar desde las propuestas académicas más innovadoras. Nosotros obtuvimos en este informe de nuestra escuela particularmente un 80% de los estudiantes que manifestaban que no tenían compromiso ni motivación por las actividades. Entonces empezamos justamente a replantear y a hacer algunas propuestas de actividades que tuvieran más sentido,
que ellos pudieran resignificar, entonces empezamos a escucharlos y a hablar más con los chicos. La escuela tiene un centro de estudiantes, y a partir del contacto con los estudiantes que conforman este grupo, comenzamos a tener algunos encuentros para ir haciendo relevamiento de intereses. Ellos mismos gestionaron una encuesta también que sumaron a la que ya habían hecho con nodos, pero también para hacer un relevamiento interno. Y empezaron a ver que los chicos tenían ganas de hablar de otras cosas y de aprender y de conocer sobre lo que estaba pasando en relación a la pandemia, pero con algunas informaciones más específicas, y también de aprender y de hablar de otras cosas, que no solamente tuvieran que ver con lo escolar. Entonces se fueron generando, a partir del centro de estudiantes y con mi apoyo y el de otros docentes, espacios que ellos denominaron talleres de conocimiento por placer. Bueno, eso nos trajo a nosotros todavía más preguntas en relación a las prácticas, ¿no? Porque el nombre, la verdad que nos hizo bastante ruido. En el buen sentido, ¿no? Como para seguir pensando cómo sostener en ellos el deseo de aprender a partir de cosas interesantes. Entonces ellos hacen una propuesta de unos talleres en un formato de aula flexible, como las denominamos, en donde cada uno de los estudiantes puede ir haciendo elecciones en base a los intereses. Generaron encuentros con los docentes, los mismos chicos, generaron propuestas, contenidos a trabajar, y por supuesto íbamos conversando también entre los docentes para poder ir acompañando las propuestas, pero dejándolos a ellos que hicieran las intervenciones. Este es un formato que la escuela suele utilizar para algunos actos o para la Semana del Estudiante, en donde diferentes grupos se van inscribiendo en talleres y se conforman grupos heterogéneos formados por chicos de distintos cursos. Esto les encanta, lo disfrutan mucho en la presencialidad, entonces ellos hacen esta propuesta para trabajarla en este formato. Bueno, se gestaron así diferentes tipos de talleres, taller de, no sé si están por ahí las diapositivas que yo te había enviado, pero si no les cuento, hay talleres de historia para conocer historias de las pandemias, hay talleres que tienen que ver con una alumna de sexto año propuso un taller de cocina, otros estudiantes propusieron para hacer un taller de movimiento y de expresión corporal, qué es lo que pasa con la mente en la época de la pandemia, entonces le pidieron a la profe de psicología. Bueno, se generaron distintos talleres, los chicos promovieron la inscripción en esos talleres y la difusión interna, todo a través de redes sociales, a través de la plataforma que tiene la escuela también, y en estos días se están llevando a cabo con la participación, pero tuvimos que insistir mucho en que esa participación, que iba a ser en un soporte virtual, se hiciera con las cámaras encendidas, porque esto nos está pasando en muchas escuelas, que a los chicos les cuesta conectarse y estar presentes en la virtualidad con la cámara encendida, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, se comenzó a trabajar en esto de poner el cuerpo, de vernos, de encontrarnos, de poder hablar. Bueno, los talleres tienen ese objetivo fundamentalmente, se están desarrollando en estos días, con mucha participación. El primer día costó por ahí que circulara más la palabra, ya hoy que es el segundo día se generaron más intercambios, y en realidad lo que estamos viendo es que en este contexto de virtualidad a los chicos les cuesta mucho comunicarse.
les está costando por ahí poner en palabras esto mismo que ellos propusieron desde sus intereses. Pero creemos que es una muy buena práctica porque todo se generó desde ellos, generó un entusiasmo, generó esta energía de poder contactarse con el otro, comprometerse, temas que ellos mismos fueron proponiendo y que resultaban de su interés. Se pensaron para 3 días, hay un taller de poesía, de literatura, se fueron pensando para estos 3 días, lunes, martes y miércoles, y bueno, ellos están muy contentos porque les ha permitido encontrarse, si bien ahora estamos en otro momento del distanciamiento social, en donde ellos se ven, ya pueden verse, se encuentran, pero el hecho de poder encontrarse con los chicos de otros cursos también ha sido muy positivo en este encuentro para que ellos puedan tener, digamos, otro tipo de comunicación. Es sumamente interesante, André, te interrumpo, te debo las diapositivas que dijiste, que creo que quedó claro, para dar paso a lo siguiente. Me gustaría a lo mejor que todos los participantes de la mesa, un poco esa es la idea, vayan viendo algunas similitudes o diferencias en las propuestas que vamos haciendo para al final poder intercambiarles, parece a modo de síntesis. A mí se me van ocurriendo 3 o 4 puntos claves que Andrea mencionaste en esto de la participación activa de ellos, de que generen la propuesta y que sea la elección, ¿no? Como algo, pero para no ahondar, por ahí me gustaría escucharlas a todas y a medida que terminamos, después anotamos aquellos puntos que salgan en común, si están de acuerdo. Bien. Sí, perfecto. Gracias, André, me pareció súper claro. Te tocó debutar con la Messi, y creo que fue muy, muy importante. No sé si está Juliana, porque no lo estoy viendo acá, de Da Vinci, otro colegio aquí de Río Cuarto, que planteaban esto, el recreo virtual como espacio de encuentro y de cuarentena, las emociones, el cuerpo y el deseo. Habían planteado esto como una experiencia para compartir. Disculpen que les doy 5 minutos a cada uno, así todos nos podamos escuchar. Sí. Juliana, ¿está por ahí? Sí. Ok. ¿Me escuchan? Porque yo por ahí escucho cortado, avísenme si se me corta. Te escuchamos bien. Dale. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación, gracias a Nodo por convocarnos y la verdad que también los resultados fueron muy útiles para pensarnos y poder, bueno, proponer un trabajo que pueda reconectarnos con los chicos. Yo soy la psicóloga de la escuela de nivel secundario y estuvimos haciendo mucho seguimiento en lo individual junto con la psicopedagoga cuando había situaciones emocionalmente que no se sentían bien los chicos o bien desmotivados en las clases. Y de trabajo colectivo hubo mucho, tuvimos que elegir dos ideas, que fue la de recreo virtual como espacio de encuentro. Eso lo propusimos junto con la profe de educación física, cuando notábamos que los chicos estaban como muy cansados de las clases por Zoom, muy saturados con que sea todo seguido y pedían un descanso y decíamos nosotros cómo recuperar la socialización, lo espontáneo del recreo en lo virtual. Entonces, bueno, se nos ocurrió pensar dos dinámicas que los ayuden a ellos a mirarse de nuevo, a recuperar algo de la mirada con el otro, del encuentro, de la risa, de la charla, y de también conectarse con los pares desde cómo cada uno vivió la cuarentena. Entonces, la primera dinámica fue buscar 10 elementos en su casa que más hayan usado en la cuarentena y contarlos a todo el grupo. Lo cual estuvo bueno porque se pusieron en movimiento en sus casas, nos matamos de risa, entonces fue como algo bien interactivo y que permitió hablar también de cómo lo pasaron. Y después la otra dinámica era definir en una palabra cómo se sienten con las clases virtuales. Que ahí, bueno, aparecieron palabras bastante fuertes de cansancio, saturación, y lo cual también estuvo bueno como para compartir, validar sus emociones y trabajar también desde la empatía porque los profes también participaban de esta consigna. Así que bueno, eso fue más o menos lo del recreo virtual, que nosotros ingresábamos en medio de una clase, disrumpíamos con la clase y
proponíamos estas consignas, estas dinámicas, para reencontrarnos desde otro lugar que no sea lo académico únicamente. Y después la otra experiencia que elegimos fue Educación Sexual Integral de Cuarentena, que esa la propuso la profe de Lengua y Literatura. Ella abordó ahí las emociones, el cuerpo y el deseo. Hizo un trabajo impresionante, yo lo voy a resumir y lo voy a explicar, pero se basó principalmente en escribir cartas, tomando ejes, la autoestima, la amistad, el cuerpo, la cuarentena, la seducción, los vínculos sexoafectivos. ¿Se corta mucho? ¿No? No, te escucho, yo por lo menos te escucho bien, Jess. Bien. Bueno, esa fue una de las ideas, la elaboración de cartas, que fue con los más grandes que lo trabajó la profe, donde ellos se ponían en juego, ¿no? Y lo cual estuvo bueno, o sea, eran cuestionamientos que se hacían la profe con los alumnos respecto al cuerpo y el sentir durante la cuarentena. Y lo otro que hizo fue la elaboración de un diario íntimo, que vi que en alguna otra escuela también se aplicó, también donde los chicos revelaron sentimientos, actividades que los hacen felices, problemas en dinámicas vinculares, inquietudes existenciales, o sea, fue variado, pero digo, pudieron poner en palabras en estas producciones algo de lo que estaban viviendo como una manera de, bueno, elaborar esta situación de crisis y siendo ellos protagonistas de sus producciones, lo cual fue también un eje que generó motivación. Eso te iba a preguntar, dije que no iba a hacer preguntas, pero me surgió preguntarte, como dijo Andrés, si qué nivel de participación o en estas actividades de los chicos. Sí, en las dos, ¿me preguntas en las dos? ¿O en el Sí, de...? bueno, En en ambas. en el recreo fue increíble porque venían todos con cámaras apagadas ya hace un tiempo, y cuando entramos con la profe, todos prendieron cámaras, todos participaron súper entusiasmados y es como que necesitaban encontrarse desde otro lugar con sus compañeros, así que eso lo vamos a seguir haciendo, está bueno. Y en la de los profe de lengua también se pusieron muy en juego y se logró una conexión consigo mismos y con los compañeros desde lo emocional y afectivo que estuvo muy bueno. Incluso algunas producciones las compartió la profe en una reunión de profes, de docentes, así que bueno, estuvo genial. Bueno, buenísimo. Juli, gracias por la experiencia, por el tiempo, porque utilizaste 5 minutos justo. Los Eh, los tenés cronometrados ahí. cronometrados. Yo fui puntualizando algunas cosas también para que pensemos en esto del movimiento, del cuerpo, de la demanda del movimiento físico del otro lado de lo virtual, que activa esto fisiológico que puede tener que ver con lo emocional, que me dejaste pensando, y de cómo esto genera participación y de la narración, la narrativa, de poder considerar la narrativa autobiográfica como algo esencial, que si tenemos tiempo lo podemos charlar después para integrar los eventos que estamos viviendo, ¿sí? Eso me parece que es sumamente interesante. Sí, está Laura Cardinali, que es vicedirectora del Estudio San Francisco de Asís, que nos proponía esto de, bueno, tenía varias líneas, Laura cuando hizo la propuesta, yo le pedía que puntualizase en una, si quiere andar en otro no hay problema, que era San Francisco, que creo que es un espacio de Instagram propuesto por los estudiantes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Juan Pablo, por la convocatoria. Bueno, nosotros en el mes de abril empezamos a recibir, digamos, preocupaciones de parte de los preceptores, de padres, de los mismos compañeros, de otros alumnos, que los chicos de sexto año específicamente estaban muy angustiados, muy tristes, con muy poco compromiso con la tarea. Veíamos en las planillas de seguimiento que, bueno, que no había respuesta a la propuesta virtual, que había chicos que desde la presencialidad cumplían perfectamente, estaban activos, y desde la virtualidad no. Bueno, a partir de eso, con mi compañera Gabriela, que es la directora del colegio, yo estoy como vice, empezamos a pensar y se nos ocurrió juntarnos con los chicos de sexto año y hacerle una propuesta. Nosotros, la idea nuestra era ponerlos a ellos como protagonistas de algo,
Entonces se nos ocurrió la idea de ofrecerles el espacio de Instagram, de las redes de nuestra escuela, y ofrecerles ese espacio para que ellos generen un espacio propio y que pudieran, digamos, planificarlo con las cosas que ellos quisieran, haciendo, digamos, un espacio propio de los sextos años o abriéndolo al resto. Fue así que nos juntamos con los dos cursos a través de Zoom, ahí estuvimos charlando, se veía fue muy impresionante cómo fueron cambiando desde lo corporal, ¿no? Chicos que estaban como muy tirados desde la postura, y cuando empezaron entre ellos a interactuar de que podríamos hacer esto, de que el juego, la competencia, algunos de los alumnos empezaron como a cambiar la postura. Los dejamos ahí en stand-by, nos volvimos a juntar a la semana siguiente, y ahí habían aparecido un montón de propuestas, que es lo que se está, digamos, ejecutando desde aquel momento hasta el día de hoy. El espacio se llama el Sanfra en Movimiento. Ellos tienen una planificación semanal con proyección mensual, y ahí hacen vivos, hacen espacios, digamos, en donde convocan a exalumnos que son profesores de educación física para hacer rutinas, hacen recetas de cocina, digamos, generadas por las propias alumnas, pinturas artísticas, enseñan técnicas de algún dibujo en específico, música, frases estimuladoras que dejan todos los fines de semana, festejan cumpleaños. Bueno, hay una cantidad de actividades que van haciendo, han empezado a buscar por sugerencia del maestro, y ellas abrieron el abanico impresionantemente, todo lo que eran efemérides totalmente fuera de lo común, esas que no hacemos nunca en la escuela. Bueno, la cuestión que a partir de esto, bueno, nosotros sacamos la cuenta de todos los chicos que participan de manera regular en el Sanfra en Movimiento, todos están comprometidos con la propuesta educativa virtual. Eso es un dato que a nosotros nos llenó el alma, porque era un poco el objetivo, y después nos gustó mucho que ellos empezaron a ver que no eran los únicos tristes que estaban, y entonces empezaron a abrir este espacio. Entonces ellos ahora van haciendo estadística de cuántos seguidores tienen, de cuándo bajan los seguidores, de cuándo, digamos, de cuántos likes le ponen a alguna propuesta y no a otra. Bueno, realmente nos pareció una tarea muy, digamos, que resultó muy bien en el grupo, que empezó a generarle protagonismo, y que en el grupo que ahora está como regular capitaneando esta propuesta, ellos son los que ahora están como, digamos, se estimulan ellos mismos para convocar a los otros que todavía están como quedados, ¿no? Porque hay algunos que no se prenden, que tienen vergüenza, o bueno, pero ha resultado muy interesante. A nosotros nos pareció muy buena la propuesta, y bueno, sigue en pie, sigue en pie. Muy bueno, Laura. Me iba imaginando eso, y creo que de todas las experiencias que están contando uno quiere preguntar más, ¿sí? Pero me parece como la apropiación del espacio virtual, ¿no? Que ellos pudiesen de esta participación. Sigo puntualizando esta participación de lo que arrancó Andrés en la primera experiencia, y lo que vos traes acá, y el cambio de los corporales y la actitud. Me parece que eso es sumamente central. Voy anotando cositas y seguimos con la próxima. Gracias, Laura, hiper clara y concisa. En el Cole Santa Eufrasia, no sé si va a hablar Ana Carolina López o Lili Borda sobre Carta del Futuro, otra experiencia que nos gustaría compartir, creo que los chicos de sexto grado, bajando a nivel primario. Bueno, hola a todos. Muchas gracias a Nodos por la invitación, y a Lili, que bueno, me convocó para narrar esta experiencia. Yo les quería contar que la escuela hace un tiempo ya que tiene un proyecto de educación emocional, y en este sentido esta
actividad, o sea, las actividades por lo general buscan contemplar la dimensión emocional en los procesos de aprendizaje. Entonces, esta actividad que les cuento hoy, que es una actividad puntual, que involucra, digamos, una clase, no es un proyecto como los que vienen contando, que están buenísimos, fue hecha previamente a recibir los resultados de la investigación. Entonces, bueno, a diferencia de ustedes, no lo pudimos tener como insumo, que seguramente, bueno, puede ser muy interesante también luego. Bueno, les quería contar también, para respetar los 5 minutos, la tengo escrita la experiencia y la voy a leer, tratando de hacer lo más ameno posible el relato. Porque hablo mucho, si voy suelta. Bueno, como dijiste vos, Juan Pablo, nosotros trabajamos en 6º grado, estamos trabajando sobre los cuentos de ciencia ficción. Yo soy maestra de lengua, esta actividad la diseñamos con mi compañera de lengua de la mañana. Estamos trabajando sobre los cuentos de ciencia ficción, leyendo semana a semana algunos autores representativos del género. Y la semana que leímos Isaac Asimov, elegimos un cuento de él que se llama Cómo se divertían. Y en ese cuento, unos chicos del futuro encuentran un libro que le perteneció al tatarabuelo del protagonista. Exploran sus páginas, así con una sensación de mucho extrañamiento, y los chicos empiezan a especular sobre cómo habría sido la escuela antigua. Lo único que sabían era que, lo que había dicho el abuelo, que en su tiempo había libros así, con hojas, y escuelas que quedaban en edificios diferentes a la propia casa, y con maestros que eran de carne y hueso. Ellos, por el contrario, los chicos del cuento, aprendían en su hogar a través de pantallas que eran maestros virtuales. O sea, cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia. Centrándonos en la figura de este abuelo transmisor de un relato que condensa un pasado común, les contamos a los chicos que las cartas y también los diarios íntimos habían sido a lo largo del tiempo un inmejorable registro histórico. Y de ahí pensamos que también esta época será algo que les contaremos a nuestros nietos alguna vez y que ellos a su vez contarán. Por eso la propuesta fue escribir una carta a sus nietos, por eso la carta se llama Carta al Futuro, en realidad una carta a sus nietos o a alguien que aún no hubiera nacido, ¿no? Y que dejara un registro de esto que estamos viviendo. En ella podían contarle qué les gusta hacer, pero también cómo se sienten en este tiempo de aislamiento, qué cosas extrañan, cómo organizan el día, y sobre todo, porque fue hecho en la primera parte de este proceso de aislamiento, cómo hacían para contactarse con los amigos, cómo se festejan los cumpleaños, cómo viven la relación con la familia que no está en su casa, y qué esperan del futuro. Y les aclaramos que no tenían que tocar todos los temas, sino que tenían que elegir, ¿no es cierto?, los que más los interpelaran. Y para imprimir una solemnidad al momento, les propusimos que eligieran un papel y un sobre especiales, porque lo que iban a hacer iba a durar mucho tiempo, y que tenían que elegir en qué lugar de su casa iban a guardar esa carta, salvo de los ojos curiosos de la familia, de los hermanos destructores, porque bueno, tenía que llegar al futuro, ¿no? Y también los invitamos a preguntar en casa si los papás o los abuelos tenían cartas guardadas para compartir. Por último, la propuesta fue que juntaran sus propias cartas y le buscaran una cajita especial para guardarlas. O sea que, en realidad, digamos, la consigna tuvo variedad de focos para que cada uno pudiera sentirse convocado en algún lenguaje, en alguna actividad que sintiera como más afín. Bien, tenían varios días para resolver la actividad y nos encontraríamos por Zoom a compartir los recorridos de cada uno. El contenido de la carta era privado, pero podían contar la experiencia de escribirla. Desde un punto de vista emocional, creo que la actividad abrió varios espacios. En primer lugar, el de la búsqueda. Buscar en su interior un relato que contar. Buscar en su casa un espacio a salvo. Buscar sus cartas viejas, buscar entre sus objetos papeles especiales. Es decir, abrirle una materialidad, hacerle un lugar a este tiempo de excepción, abrir un encuentro personal con lo que estamos viviendo e inscribirlo con una huella en su propia biografía. Otro espacio que se abrió fue el de la palabra. La palabra permitió contar lo que estamos viviendo, explicitar un registro emocional, territorializar los rituales en este tiempo de excepción, el festejo de cumpleaños, el jugar con amigos, el sostener la escuela a través de las pantallas. La palabra permitió hablarle a un otro que aún no existe y que es pura potencia. Una mamá, por ejemplo, me contaba que su hija se había puesto a pensar si ella realmente querría tener hijos. Otros pensaron en sus hermanos por nacer. La palabra
como ancestralmente, permitió reunir a los chicos con padres o abuelos en torno a recuerdos y relatos familiares. Por último, y por todo eso, la actividad estrechó los canales para vincularnos, para sentirnos parte no solo de nuestro pequeño grupo, sino de una generación. El día del Zoom, esto se hizo especialmente explícito. Todos tenían algo que mostrar, todos tenían algo que contar. Hasta los niños que jamás hablan, hablaron. Algunos mostraron sus cajitas, sus cartas escritas, otros mostraron las cartas que los papás le escribían a sus mamás cuando eran novios. Una niña encontró una carta que su abuela le había escrito el día que nació. Aquí la actividad original se había refractado. Lo importante para mí entonces fue registrar en cada uno de los relatos de los chicos indicios de eso que se había movilizado. Lo que trajeron al encuentro permitía advertir las conversaciones en casa, o bien el tiempo dedicado a la construcción de la cajita, al armado de la carta, la mirada sobre los lugares de la casa, su proyección al futuro. Asombrada y movilizada por la variedad de esos registros, me comuniqué con el grupo de padres para agradecer el tiempo y el trabajo que se advertía a través de esas búsquedas, y la respuesta de muchos de ellos me devolvió la misma calidez que había advertido en los chicos. Después de toda esa semana, todos nos habíamos puesto a ordenar un poco las cajitas internas. Al final pudimos retomar el tema de lengua que había motivado la actividad. Los cuentos de ciencia ficción, siempre entre la utopía y la distopía, nos permiten ponerle palabras al futuro incierto. Allí cada uno cuenta y llena los espacios en blanco con lo que puede o lo que necesita contar. Pienso que después de todo, el cuento de Asimov permitió que nos pensáramos en muchos sentidos, no solo a nivel personal y familiar, sino como comunidad educativa en este caso. Rescato un fragmento del cuento. Dice, Margie obedeció con un suspiro. Pensaba en las escuelas antiguas, cuando el abuelo de su abuelo era un niño, cuando todos los niños de la vecindad salían riendo y gritando al patio, se sentaban juntos en la clase y regresaban en mutua compañía a casa al final de la jornada. Y los maestros eran personas. Margie siguió pensando en lo mucho que tuvo que gustarles la escuela a los niños en los tiempos antiguos. Siguió pensando en cómo se divertían. Ahí es fin de cita. Y bueno, para cerrar a la luz de poder pensarnos en este tiempo, resuenan para nosotros con mucha fuerza las frases todos los chicos, en mutua compañía, juntos en clase. Esa idea se tornó una inquietud y esa inquietud reorientó nuestro modo de hacer, de alguna manera, porque en definitiva, y para concluir, creo que ahí anida la potencia de un anclaje emocional y cognitivo para esta educación a la distancia. Hacer escuela es encontrarnos. Eso nada más. Muchas gracias. Muy lindo, Ana. No te iba a cortar nunca como venías. Me encantó y me acompañó. No, pero no te iba a cortar porque estábamos muy atentos a esa experiencia y fui puntualizando también. Gracias por compartirla. Yo me queda Mariana para que cuente la próxima y bueno, mucha gente era hasta las 8:30 y nos fuimos 10 minutitos más. Les pido paciencia y que tengamos esos 10 o 15 minutos para escucharnos entre todos y me quedé pensando mucho en las cuestiones del ritual, en la palabra que decía Ana, creo que está muy bueno y en ese anclaje que definiste al final. Así que si quieren nos quedamos un ratito más. En última instancia, Mariana es compañera de Mariana Dotti, que es compañera también del cole, donde yo también trabajo como psicólogo, el psicólogo en el cole San Ignacio. Por ahí quería compartir en alguna instancia lo que son las clases virtuales. ¿Hay alguien ahí? Le puso ahí como título para ver cómo hacemos que haya alguien. Mariana. Sí, tenés 5 minutos porque te conozco y te voy a cortar. Tengo confianza. Sí, me reía porque Ana dice, yo me lo escribí porque hablo mucho, yo me tendría que hacer amordazar posiblemente, pero voy a hacer el esfuerzo. Creo que es una sensación que nos invade en algún momento a quienes tenemos vivos con los chicos. En un momento uno se pregunta, ¿hay alguien ahí? Y uno por ahí intenta evitar el pedido explícito de encender las cámaras, que es algo que muchos han manifestado que sucede, que las cámaras se empiezan a apagar y se empiezan a apagar cada vez más sistemáticamente, y algunas de estas cuestiones que nosotros hemos rescatado como prácticas puntuales que tienen que ver con la clase en vivo en cuestión, no con cuestiones o proyectos macros como los tan lindos que han compartido, sino qué pasa cuando me conecto y tengo que dar una clase. Y buscar este balance
de poder recrear la comunidad de aprendizaje, poder ser un espacio, un puerto seguro para los chicos en el momento en el que vivimos, cuidar su bienestar emocional y al mismo tiempo no olvidar los aprendizajes, que son las razones por las que prendemos la computadora y conectamos la cámara, que es que queremos que ese sea un momento en que ellos y nosotros juntos logramos aprender algo. Parece por momentos difícil de conciliar los dos objetivos. Y una de las cosas que nosotros hemos identificado en el cole como un hilo conductor que nos puede ayudar es tomar como el centro de todas las decisiones que uno toma durante la clase, que es algo que estamos tan habituados a hacer en las clases presenciales. Estamos tomando decisiones permanentemente, ni siquiera somos conscientes de la cantidad de decisiones por minuto que estamos tomando los docentes en un aula. Bueno, ¿cómo tomamos decisiones en el mundo virtual? ¿Cuál va a ser el hilo conductor que de alguna manera oriente todas esas decisiones en una dirección que traccione para que la clase sea una experiencia común? Y lo que hemos identificado que nos lleva a tomar decisiones que hacen que las cosas funcionen es priorizar siempre la interacción. La interacción entendida en sentido amplio. Generalmente en la modalidad presencial, nosotros la interacción la damos por sentada, y posiblemente nos equivoquemos al darla por sentada, pero sucede, explota alrededor nuestro. Hay contacto visual, hay cantidades que se multiplican segundo a segundo de mensajes no verbales, hay interacción verbal, hay participación física. Todo eso pasa. Es más, a veces pasa por demás, y lo tenemos que frenar un poco. Algo que nos funciona en los encuentros virtuales es tomar esto de la interacción como puerta de entrada al aprendizaje. Y para usarlo como puerta de entrada al aprendizaje, convertirnos nosotros en la llave de esa puerta. ¿Cómo? Amplificando todo lo que tiene que ver con la interacción. Que es algo que, como ustedes pueden ver, a mí no me cuesta mucho, pero amplificar nuestras expresiones faciales, amplificar nuestros mensajes no verbales, amplificar nuestro contacto visual, amplificar nuestras pausas, amigarnos con las pausas. Todas estas son cosas que nosotros podemos hacer durante el dictado de las clases virtuales, siendo un poco más exagerados y un poco más intencionales de lo que somos normalmente en el aula, que las cosas que tienen que ver con la interacción transcurren espontáneamente sin que nosotros las necesitemos reforzar tanto. Entonces, hay pequeñas cosas que podemos hacer durante una clase virtual que consisten en ser intencional, ser explícito y hasta etiquetar esto que estamos haciendo para que los chicos entiendan a dónde vamos. Voy a decir cosas que decimos todo el tiempo los docentes en el aula. Vamos a revisar tal actividad, o voy a contarles de dónde viene este concepto, o voy a explicarles por qué resolvimos esto así, o vamos a escuchar al compañero que va a hacer una presentación, necesito que me miren para saber que están listos. O necesito que me miren cuando me escuchan para saber si me están siguiendo. Que es muy distinto de decir, prenda la cámara, pero que tiene el mismo resultado. Para amigarnos con las pausas, las tenemos que crear. Tenemos que parar la pelota y crear la pausa y sentirnos cómodos con la pausa que estamos creando. Voy a hacerles una pregunta para pensar. No quiero que la contesten rápido. Quiero que se tomen 30 segundos que yo voy a contestar para pensarla. Y crear una pausa de 30 segundos y respetarla y hacerlo sistemáticamente. O, por ejemplo, cuando queremos recuperar cosas que hemos trabajado antes. ¿Recuerdan el cuento que leímos la semana pasada? Bueno, vamos a hacer una pausa de 1 minuto para que cada uno en su cabeza lo recuerde y después compartimos. Todas estas cuestiones, preguntar si entendieron. ¿Está claro lo que hemos charlado hasta ahora? Vamos a hacer una pausa de 1 minuto o de 40 segundos para ver si está claro y decidir juntos si podemos seguir. Todo esto que sucede espontáneamente, el mirarse al escuchar, el mirarse para señalar al otro si uno lo está siguiendo o no, el crear una pausa para que se creen más rulos de conversación y que no sea una presentación permanente en la que uno sea el único que habla, necesitamos tener más claridad, ser más intencionales, ser más explícitos y ponerle un nombre para que los chicos se vayan habituando a que estos son los pilares de lo que nos podemos agarrar durante una clase virtual para profundizar la interacción. Acompañada de esto, lo que podemos hacer es aliviar la carga ejecutiva de los chicos. Esta energía que nos lleva en la cabeza, y la nuestra, que también es limitada,
tratar de orientarme todo el tiempo acerca de a dónde estoy, qué va a seguir después y cómo se hace. Y lo mismo que las prácticas anteriores, que la idea es que se hagan rutinariamente para que los chicos se familiaricen, es utilizar pequeñas intervenciones muy breves que podríamos llamar rutinas de aprendizaje y que podemos ir tuneando nosotros de acuerdo a nuestras necesidades para sacarles a los chicos esta carga de dónde estoy, qué me está pidiendo que haga, cómo se hace, y nosotros también descargarnos un poco de esto y poder concentrarnos en lo jugoso del encuentro, en lo conceptual. Entonces, podemos concentrarnos en actividades de inicio que los ayuden a entrar en tarea, en actividades en las transiciones entre tareas o en actividades de cierre. Son cosas muy simples y muy breves, pero si uno las hace de manera reiterativa y los chicos van agarrando la mecánica de la actividad, pueden concentrarse en la sustancia. Ejemplo, escribo en un papel y le muestro a la cámara una palabra o una... No, un momento. Sí. Disculpen, una palabra o una oración que resuma lo que recuerdo de la clase anterior. Tomo un minuto, 30 segundos, lo escribo en un papel, lo muestro en la cámara, ¿sí? No hay interacción, pero en la cabeza de nuestros estudiantes sucedió todo el recuerdo de lo que les estamos pidiendo que recuerde. Nos tomamos un minuto para escribir una oración sobre lo que aprendimos después de terminar esta actividad. Nuestros alumnos hacen una tomada, una sacada en limpio de todo lo que vimos. Otras actividades de inicio pueden tener que ver con un medio audiovisual que esté relacionado con el tema y que sea súper breve. Si iniciamos la clase con un video de 2 minutos, les podemos pedir a los chicos que registren en 1 minuto qué de lo que viene este video ya sabía y qué es nuevo. De nuevo, una oración, una palabra, la comparto. ¿Sí? Para los estudiantes más chiquitos, yo trabajo en el nivel secundario y en el nivel primario también, que están en su casa y tienen miles de distractores, porque tienen la pila de Playmobil al lado, los camioncitos y demás. Traer un poco de lo que a ellos les gusta y que están mirando mientras vos les estás pidiendo que te miren a la cámara, también puede ser una actividad de inicio que rescate un poco esto de las otras experiencias que comentaban, que es tomar las motivaciones y los intereses de los chicos para que ese sea el enganche. Eso puede ser algo que demore 3 minutos. Todos los nenes del grado del curso se toman 2 minutos para presentar algo que les gusta. A mí me han mostrado perros, me han mostrado gatos, me han mostrado Playmobil, me han mostrado helicópteros. Son 3 minutos de tu presentación. Y son 3 minutos que hacen, que crean una expectativa acerca de, bueno, la próxima vez me va a tocar a mí y lo que yo quiero mostrar es tal cosa. Puede no estar en absoluto conectado con el tema de la clase que estamos dando, pero sí crea un sentido de comunidad y crea una resignificación de lo que implica participar. Por supuesto que podríamos empezar las clases sin hacer estas cosas. Los que tenemos algunos años en el aula sabemos que por ahí ahorrar tiempo sale caro y que la presencia que tenemos no necesariamente se limite a lo que nosotros vemos en la cara de los chicos. Están muchas veces muy ausentes cuando nosotros vamos chocho porque vamos en quinta, y en realidad vamos medio solos, todavía. Prometí no interrumpirte, pero no puedo, María. Bueno. Me encantó, yo ya te conozco y me parece que has aportado como 2 o 3 cosas centrales. Y fíjense la variedad de lo que fue un proyecto de participación de un centro de estudiantes a lo que vos, Mariana, puedes aportar en lo que es priorizar la interacción y las claves y puntos que fuiste dando hasta pasar por el relato. Estoy en una disyuntiva, en el sentido de que me gustaría seguir compartiendo mucho con ustedes el espacio, agradecerle a cada uno de los que estuvo en la mesa y que compartió las experiencias. Estaba pensando hasta las 8:30, me parece que mucha gente está retirando porque quizás ya tenía su compromiso. Me gustaría proponerles lo siguiente. Si ustedes pueden puntualizar algunas de las cosas que se fue generando aquí y que fue dejando el encuentro a partir de preguntas que nosotros recolectemos en el chat. Y quería comprometer con el equipo que tenemos de trabajo en hacer una síntesis más del video escrita de algunas cuestiones centrales que cada una de las experiencias por ahí demarcó, y poder compartir de nuevo ese texto para que lo vayamos enriqueciendo. Me gustaría escucharlos a todos, pero realmente se nos va a ir el tiempo. Me gustaría entonces recolectar las preguntas en el chat. Y surgieron, les pediría a los participantes de las mesas, sí,
si, a ver, podemos hacer un núcleo con un concepto, una palabra sencillo, porque ya terminamos, de lo que fueron viendo como recurrente en la presentación para captarlo. Y yo tomaba un concepto que tiene que ver con ralentizar los procesos en esta vuelta. Creo que cada uno fue diciéndolo de forma distinta, pero de algún punto es a no volver a una cuestión automática de reproducir prácticas en el regreso, sino creo que el encontrarnos con los demás tiene que ver con darnos estos tiempos, y estos tiempos tienen que ver con cierto disminución de la velocidad para enganchar con los procesos que los chicos van a traer y tienen en lo emocional. Realmente, y cierro con esto y los quiero escuchar a ustedes, escuchar todo lo que se hace en las escuelas de este lugar, creo que motiva para poder pensar que hay escuelas diferentes y que podamos iniciar el cambio en este sentido, priorizando lo emocional. Les invito entonces a cada uno que pueda poner un concepto o dos de lo que fueron viendo en las experiencias a los que participaban en la mesa y cerramos con eso. Bueno, ¿puedo yo, Juan Pablo? Sí, Laura, vamos contigo. Bueno, no, a mí me encanta la palabra ralentizar, me gusta, y también me gustó, me hizo mucho ruido durante toda la pandemia la palabra reinventarnos. Ajá. Ese concepto de reinventar modos de pensar la práctica, modos de pensar nuevas planificaciones, modo de pensar nuevos alumnos, modo de pensar nuevos espacios de intercambio educativo, digamos, en estas propuestas. El reinventarnos es la palabra que a mí me queda de este proceso, ¿no? La necesidad de reinventarnos en un montón de aspectos. Bien, vamos puntualizando. Ana, Mariana, ¿qué otras palabras tomarían? Ahora encienden todas las cámaras porque dejé de compartir y quiero convocarlos para un saludo final, así nos vemos y se están viendo todos. Y sí, Mariana, ibas a decir algo. Sí, a mí lo que me llevo, que creo que es lo que hemos intentado en todos los colegios y lo que más nos quita el sueño y lo que más nos alegra cuando sucede, es el contacto con el otro. Somos con otros, no tenemos otra forma de ser. Entonces, creo que el gran desafío para nosotros hoy es encontrar una forma distinta y nueva que nos permita estar juntos. Buenísimo, contacto con otros para estar juntos. Ana, Sí, me parece que tiene que ver con lo mismo que plantea Mariana, con el encuentro. Me parece que fue lo que más se movilizó en las experiencias que contaron y digamos, lo que más se logró. Y en la experiencia que yo traje, por ahí fue lo que más me llamó la atención en realidad, porque yo daba ese cuento, lo trabajé siempre, y la lectura de ese cuento es irónica. Isaac Asimov es crítico de la escuela, por eso se le llama el cuento cuánto se divertían. Y sin embargo, la descripción con la que él cierra el cuento es la escuela que queremos, la escuela que pensamos, la escuela que necesitamos, y la escuela que de algún modo está sosteniendo, nos está sosteniendo nosotros, pienso, y en muchos contextos los está sosteniendo los chicos también, pero desde ese lugar, cuando la escuela sea virtual o sea presencial, se torna un verdadero espacio de encuentro. Por eso voy a las palabras de Mariana. Buenísimo. ¿André? Yo anotaba también, tomaba nota y me quedó como algo de la construcción de lo común, la atención de las particularidades, la mirada, la escucha, desde un lugar de involucramiento y de implicamiento en lo que se propone. Me parece que todas las experiencias tienen que ver con esta búsqueda y esta construcción de lo común, fundamentalmente. Buenísimo, André. ¿Juliana? Sí, ¿me escuchan? Sí. Yo comparto todo lo que plantearon y cierro diciendo que en esta distancia y en esto de estar lejos, lograr estar un poco más cerca. Yo me quedo con eso, dentro de todo lo que propusimos, creo que el objetivo es encontrarnos y estar un poco más cerca. Buenísimo. Bueno, yo creo que cerramos con esto, y si la jornada de alguna forma nos permitió estar más cerca en esto que transitamos como escuelas, creo que fue uno de los objetivos.
de acá surgirán ideas, y les comparto lo que siento, una profunda admiración por lo que están haciendo en cada uno de los espacios escolares. Realmente me ha gratificado, me ha conmovido saber lo que están movilizando cada uno de ustedes para que si esa conexión social, el encuentro y el estar con otros nos permite revisar esa escuela que va a requerir mucho de nosotros para cuando los chicos vuelvan a las situaciones que tenemos en nuestro país en los diferentes contextos. Creo que si nosotros podemos priorizar esa mutua reflexión y acompañar, vamos a hacer un montón. No esperaba que sea tanto lo que se hace y me parece que es un buen camino para seguir construyendo. Desde acá seguiremos aportando en lo que podamos a las escuelas que quieran que trabajemos en estos proyectos de investigación para darle info, estamos abiertos y dispuestos a colaborar y bueno, nos comprometemos quizás a sintetizar un poquito lo que se habló acá para pasárselo a ustedes como pautas y experiencias compartidas a todos los que participaron y de libre acceso para todos los que quieran acceder. Les repito las gracias y un abrazo virtual a todos, poniendo el cuerpo y moviéndonos un poco. Así que los abrazo y gracias por estar. Juan, podemos abrir micrófono para saludarnos. Bueno, hacemos un chau con vos. Bien, ahí amplificando un poco. Bueno, chau, chau. Chau. Chao, chao.